Compensación. Un tercio de Migos, un hombre que una vez estuvo en la cima del hip hop, ahora se encuentra en una cama de hospital después de ser disparado en un casino de Florida por deudas de juego mientras supuestamente le pedía dinero a su esposa arreglada, Cardi B, para mantenerse a flote. La historia de cómo llegó aquí comienza en un casino una noche de lunes. En la noche del lunes 6 de abril de 2026, Offset fue disparado cerca del Semall Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Fue trasladado de urgencia al Memorial Regional Hospital y su representante confirmó su condición. Offset fue disparado y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. Se encuentra estable y siendo monitoreado de cerca. Luego comenzaron a salir los detalles. El metraje circuló en línea mostrando el momento en que Lil Tecca supuestamente atacó y disparó a Offset dentro del casino. Los reportes dijeron que los disparos estaban conectados a una deuda de juego de 10,000 que Offset se negó a pagar. Pero esos 10,000 eran solo la punta del iceberg. Los reportes también afirmaron que Offset debía hasta 900,000 de dinero prestado para juego, y esta no era una historia nueva. Esta enemistad entre Offset y Lil Tecca había estado hirviendo a fuego lento durante meses antes de que alguien disparara un arma. En enero de 2025, Tecca se fue en una transmisión de Twitch diciendo que Offset estaba viviendo de Cardi y tenía una adicción grave al juego, incluso afirmando que vio a Offset rogándole a la gente dinero en un casino. Tecca no lo mantuvo en silencio. Repetidamente llamó a Offset broke y afirmó que el rapero de Migos le debía $10,000 por una deuda de juego. Fue a Instagram, fue a Twitch, fue a todos lados que pudo para decirle a la gente que Offset estaba pidiendo dinero prestado y no lo pagaba. Luego, esa noche de lunes en Hollywood, Florida, se cruzaron nuevamente. El incidente ocurrió en el Seinal Hard Rock Hollywood, donde ambos artistas estaban presentes antes de que una alteración escalara. Las cosas pasaron de palabras a puños a disparos. Después de los disparos, Lil Tecca fue detenido afuera del casino. Según el Departamento de Policía de Seol, el rapero del Bronx fue acusado de conducta desordenada, un delito menor de primer grado bajo la ley de Florida. Notablemente, los funcionarios no lo acusaron de ningún delito relacionado con armas. Su abogado se movió rápido. La abogada Dawn M. Florio emitió una declaración rechazando, escribiendo: Lil Tecca no ha sido disparado, ni Lil Tecca ha sido acusado de ningún disparo. Cualquier reporte en contrario es falso. Luego vino la parte que hizo que esta historia explotara aún más. TMZ lanzó un exclusivo mostrando a Offset por primera vez desde ser disparado, fumando en una bata de hospital. Internet entró en frenesí, y una vez que Lil Tecca fue liberado, agregó más combustible al fuego. Jay llamó a Offset una rata después de ser liberado de la custodia, afirmando en cámara que Offset lo había identificado ante las autoridades. Relató el momento burlándose de Offset por aparentemente señalarlo y decir que había sido disparado. Entonces, aquí estaba Offset disparado en un casino, hospitalizado, capturado en cámara fumando en una bata, y ahora siendo llamado un soplón por el hombre al que supuestamente le debía dinero. Pero los disparos fueron realmente solo un síntoma de algo mucho más profundo. Porque la pregunta en la mente de todos no era solo quién disparó a Offset, sino cómo Offset terminó siendo lo suficientemente quebrado como para pedir dinero prestado de Lil Tecca en primer lugar. Para entender cómo Offset llegó a este punto, tienes que volver a dónde vino el dinero. Offset, nacido Kiari Kendra Cephus, es mejor conocido por ser miembro del trío de hip hop basado en Atlanta Migos junto a Quo y el difunto Takeoff. El grupo lanzó 4 álbumes de estudio comercialmente exitosos: Young Rich Nation, Culture, Culture 2 y Culture 3, antes de disolverse en 2023. En su apogeo, el dinero era asombroso. De septiembre de 2017 a septiembre de 2018, Migos ganó un total de 25 millones gracias a un calendario de giras repleto que vio al grupo actuar 93 shows en 12 meses. De septiembre de 2018 a septiembre de 2019, los ingresos de Migo ascendieron a 36 millones. Estos no eran solo raperos, eran un fenómeno cultural. Los versices, las cadenas, los autos, el estilo de vida, todo parecía sin fondo. Pero las fracturas dentro de Migos eran más profundas de lo que alguien de afuera podría ver. En octubre de 2020-2012, la disolución de Migos se convirtió en el tema de especulación basado en reportes de que Offset había dormido con la exnovia de Quavo City. La traición atravesó los lazos familiares. Recuerda, Quo es el tío de Takeoff y Offset es el primo de Quavo. Esto no fue solo una ruptura comercial, fue una familiar. Luego vino el golpe devastador que nadie vio venir. Takeoff fue asesinado afuera de una sala de boliche en Houston el 1 de noviembre de 2022 durante una discusión relacionada con un juego de dados en el que ni siquiera estaba jugando.
Fue solo un transeúnte inocente descrito por la policía local. La ironía trágica es inquietante. Una disputa de juego se llevó la vida de Takeoff, y ahora, años después, una disputa de juego metió una bala en Offset. Incluso antes de que el grupo colapsara, Offset estaba enredado en una amarga guerra legal sobre su carrera en solitario. Presentó una demanda contra Quality Control Music, acusando a la discográfica de intentar reclamar su carrera en solitario, a pesar de que el rapero supuestamente pagó millones por los derechos de su propia música. La demanda fue eventualmente desestimada, pero el daño estaba hecho. Tiempo, energía y dinero quemados en el proceso. Su producción en solitario, una vez llena de promesa después de que Father of Four debutó en el número 4 de la tabla Billboard 200, comenzó a fallar. Su tercer álbum de estudio supuestamente fracasó comercialmente. No hizo nada para reabastecerse sus reservas menguantes mientras la máquina de Migos dejó de generar ingresos. Los gastos de Offset no se detuvieron, el estilo de vida que había construido durante la era de Culture. Las mansiones, las joyas, el séquito, los autos, todo requería flujo de efectivo que ya no llegaba al mismo ritmo. Y mientras su esposa arreglada Cardi B estaba rompiendo récords y acumulando millones, la trayectoria de Offset iba en la dirección opuesta. Su patrimonio neto estimado se situaba en 40 millones en comparación con los 100 millones de Card, pero incluso esa cifra de 40 millones se veía cada vez más cuestionable dado lo que estaba a punto de salir a la luz. Si el dinero de la música se estaba agotando, el tío Sam estaba simultáneamente drenando lo que quedaba. El IRS vino por Offset con una venganza que haría que cualquier contador perdiera el sueño. Offset fue golpeado con una deuda fiscal de 1.5 millones exigida por el IRS. El Servicio de Ingresos Internos presentó documentos el 26 de diciembre de 2025, publicando un gravamen acusando al artista de deuda por el año 2022. Esa factura en particular había estado pendiente sobre su cabeza desde que el gravamen fue presentado originalmente el 3 de abril de 2024. Pero pagar una factura fiscal masiva no hizo que el problema desapareciera. Offset fue golpeado con un gravamen fiscal separado de 6 figuras por el IRS por deuda en impuestos para 2023. Y el IRS no era la única entidad gubernamental persiguiendo. Otro gravamen presentado por el Departamento de Ingresos de Georgia en marzo de 2025 alegó que debía $292,000 para 2021 con la cantidad original, aumentando con intereses, multas y honorarios de cobranza. Sumándolo todo, el total de los gravámenes aún no liberados ascendía a 778,426. Y eso era solo lo que había sido documentado oficialmente. Los gravámenes fiscales son registro público, lo que significa que todo el mundo podía ver las paredes financieras cerrándose sobre Offset en tiempo real. Además del drama fiscal, Offset también estaba lidiando con un fallo legal de una alteración física. Un juez de Miami otorgó a 2 presuntas víctimas un fallo por incumplimiento que asciende a 232,000 después de afirmar que Offset las había golpeado en la cara, el cuerpo y la cabeza. Offset había estado intentando anular el fallo durante meses con una audiencia programada para febrero de 2026. Otra factura, otra sala de tribunal, otro drenaje de recursos que ya se estaban agotando. Cuando estás perdiendo dinero de todas direcciones, impuestos, batallas legales, una carrera musical en colapso y un estilo de vida que exige efectivo constante, la tentación de perseguir una gran ganancia se vuelve abrumadora. Y para Offset, esa tentación vivía dentro de las paredes de lugares como el Simul Hard Rock Casino. Un creciente cuerpo de investigación revela que el auge de las apuestas deportivas y el juego conduce a tensión financiera para los apostadores. Un informe reciente de la Reserva Federal de Nueva York encontró que las apuestas deportivas están vinculadas al desplome del crédito. En los más de 30 estados de EU, donde la actividad es legal, y empeora en estados que permitieron apuestas en línea, un estudio reportó un aumento del 10% en la probabilidad de quiebra y un aumento del 8% en los montos de cobranza de deudas. La casa siempre gana, y Offset, supuestamente enterrado en casi $1 millón en deudas de juego solamente, no fue la excepción. El mismo Lil Tejute dijo que vio a Offset en el casino asustado. La elección de palabras lo dice todo. Aquí es donde entra la parte de Cardi B en esta historia, y es quizás el capítulo más revelador de la caída de Offset. Cardi B y Offset originalmente presentaron solicitud de divorcio en septiembre de 2024. El matrimonio fue una montaña rusa desde el principio. Se casaron en secreto en 2017, y la pareja notoriamente tuvo un matrimonio accidentado, deteriorado debido a la infidelidad del rapero de Migos. Cardi presentó por primera vez una solicitud de divorcio en septiembre de 2020, pero se reconciliaron. Después de confirmar su separación en diciembre de 2023, ella presentó una solicitud de divorcio nuevamente en julio de 2024. Esta vez pareció final, pero Offset no se fue silenciosamente. En febrero de 2025, Offset presentó una solicitud de custodia conjunta y manutención conyugal de Cardi.
Luego, el 30 de mayo, Cardi B explotó en las redes sociales. Después de enterarse de que Offset había presentado oficialmente una solicitud de manutención conyugal, no se contuvo. Lo llamó padre ausente y lo criticó por no contribuir a los gastos de los niños. Cardi expuso los números. Reveló que paga 10,000 mensuales por un conductor para llevar a los niños a la escuela y actividades, y la matrícula de la escuela de su hija Culture sola cuesta 45,000 manuales. Señaló que Offset, cuyo patrimonio neto es de aproximadamente 40 millones, no ha estado contribuyendo a estos costos e incluso la ha dejado para pagar toda la factura durante un año completo. Acusó a Offset de ser un padre ausente, afirmando que solo había visto a su hijo menor 5 veces y había omitido múltiples visitas planeadas. Luego Cardi soltó la bomba que reveló lo que realmente estaba pasando detrás de escenas. Durante una transmisión en directo de Spaces en septiembre de 2025, dijo que la única razón por la que aún sigo casada es porque alguien quiere que pague sus impuestos. Continuó, diciendo que la única forma en que puede salir de su matrimonio es si paga los impuestos de alguien más y le da una de sus propiedades. Luego declaró claramente: prácticamente sigo casada porque alguien quiere mantenerme como rehén si no les doy millones de dólares para salir de ello. Ese alguien era Offset. No solo estaba pidiendo una división justa. Según reportes, el rapero presentó una solicitud de manutención conyugal después de que supuestamente ella lo dejó con los niños después de quedar embarazada de su cuarto hijo, su primero con el nuevo novio Sfan Dix, y quería una división 70-30 de sus activos en un matrimonio donde el patrimonio neto de Card superaba el suyo. Que la división 70-30 a su favor fue un pedido monumental. En este supuesto acuerdo, Cardi tendría que pagar más de 50 millones a su exmarido. Supuestamente dijo: construí su marca. Me merezco la mitad. Offset supuestamente insistió en que merecía una parte más grande porque apoyó a Cardi B durante las primeras etapas de su carrera y contribuyó significativamente a su éxito. El argumento fue que sin que Offset avalara la carrera de Card, la presentara a las personas adecuadas y amplificara su perfil durante su relación pública, ella nunca habría alcanzado el nivel que alcanzó. Si ese argumento se sostiene, es debatible. Lo que no es debatible es que para noviembre de 2025 se reportó que Offset rechazó un acuerdo ofrecido por Cardi de 10 millones. 10 millones no fueron suficientes para él. Mientras tanto, el patrimonio neto de Cardi B en 2026 se estima en 100 millones. ¿Tenía un nuevo álbum, Ami de Drama? Tenía un embarazo con Sfon Dix y tenía una carrera que aún estaba prosperando a todo vapor. Offset, por el contrario, se estaba ahogando en gravámenes fiscales, fallos legales, deudas de juego y una carrera en solitario que no estaba generando los ingresos que necesitaba. El hombre que una vez chocó un concierto de Card con 15,000 rosas en una súplica para que lo volviera a aceptar ahora estaba, de una forma muy diferente, rogándole nuevamente. Esta vez por el dinero para sobrevivir. Entonces, ¿dónde termina esta historia? Después de ser disparado, después de ser hospitalizado, después de ser llamado un soplón por Lil Tjue en cámara, ¿cuál es realmente la imagen completa de la situación de Offset? La imagen es la de un hombre atrapado en un ciclo devastador. El juego se clasifica como una condición psiquiátrica enumerada entre los trastornos adictivos, afectando alrededor del 0,5% de la población adulta general. Para aquellos que caen en él, las consecuencias son asombrosas. Más del 20% de los jugadores compulsivos terminan presentando quiebra debido a pérdidas de juego. Y la tasa de divorcio para jugadores problemáticos es el doble que la de no jugadores. El patrón de comportamiento es casi siempre el mismo: pedir dinero prestado a compañeros de trabajo, amigos o familiares para jugar, mentir sobre el dinero perdido y una necesidad creciente de seguir apostando cantidades más grandes para superar las pérdidas de juego. Cuando el propio dinero de la persona se agota, recurren a obtener dinero de otras fuentes para seguir apostando. Eso es lo que describió ver Lil Tjue. Dijo que vio a Offset en un casino asustado, pidiendo dinero prestado que no podía devolver. Tjue afirmó que prestó 5,000 malor a Offset en el casino, y que Offset le debía más de 10,000 malor, y que esos 10,000 malor eran aparentemente solo una deuda entre muchas. Los reportes dicen que Offset ahora debe hasta 900,000 mal de dinero prestado para juego. Mientras tanto, el divorcio con Cardi B continúa. El divorcio presentado en julio de 2024 aún no está finalizado. Las supuestas demandas de Offset, especialmente involucrando dinero y activos, permanecen sin resolver. Rechazó 10 millones, quiere más, y mientras esas negociaciones se prolongan, las facturas se siguen acumulando, las deudas se componen y la desesperación aparentemente sigue creciendo. Vale la pena señalar que el propio historial de Lil Tjue hace que esta historia sea aún más compleja. Tjue mismo fue golpeado 7 veces en 2022 durante un intento de robo. Sabe lo que es estar al otro extremo de una bala, y sin embargo,
Según los reportes, la confrontación en el Hard Rock aún escaló a disparos. Así de acalorada puede volverse una deuda de juego de 10.000 gol en ciento el círculos. La historia de Offset es en última instancia una de contraste. Por un lado, tienes un hombre que una vez fue parte de un grupo que ganó 36 millones en un solo año, que ayudó a crear algunas de las canciones más definitorias del hip hop moderno y que se casó con una de las mayores raperas femeninas de la historia. Por el otro lado, tienes un hombre acostado en una cama de hospital con una herida de bala, debiéndole dinero al IRS, al estado de Georgia, a Lil Tejuche, a acreedores de casinos sin nombre, y basándose en sus propios escritos de divorcio, intentando extraer la mayor cantidad de dinero posible de la mujer con la que solía estar casado. La expareja estuvo juntos durante casi 7 años y tienen 3 hijos juntos, Blossom, Wave y Culture. Esos niños están viendo a sus padres pasar por esto. Y el padre de esos niños es el mismo hombre que ahora supuestamente debe casi $1 millón en deudas de juego. Tiene cientos de miles en gravámenes fiscales pendientes y fue disparado en un casino por dinero que pidió prestado y no devolvió. Si Cardi B finalmente acepta un acuerdo masivo y si Offset usa ese dinero para pagar sus deudas o volverlo a poner sobre la mesa, sigue por verse. Pero si el patrón se sostiene y los patrones en la adicción tienden a sostenerse a menos que algo fundamental cambie, entonces el dinero del acuerdo de divorcio puede ser simplemente el siguiente montón de efectivo que desaparece. Como dijo la misma Cardi en esa transmisión en directo de X-Pax, esto ya no es una historia de amor. Es una negociación de rehenes, y el rescate son millones de dólares que Offset necesita para sobrevivir el desastre que ha creado para sí mismo.